Adelante. Vamos con la primera. Voy a ir numerándolas a medida que las hagamos. La primera ecuación exponencial. Primero, esto es una ecuación. ¿Por qué? Porque es una igualdad en donde participa una incógnita. En este caso es una ecuación con una incógnita. Puede haber ecuaciones con más de una incógnita. Y es una ecuación porque es una igualdad. Una igualdad en la que nuestra incógnita está en el exponente. Por lo tanto, esto es una ecuación exponencial. Vamos a empezar con ecuaciones más sencillas e iremos haciendo progresivamente más complicadas. Tienes que acostumbrarte a lo complicado e incluso casi buscarlo. Casi tienes que buscar lo difícil, porque hay mucha gente que piensa que tú no eres capaz de hacer las cosas difíciles. Hay gente que basa la educación en los sentimientos y en las emociones, no en el intelecto. Entonces, esa gente piensa que tu intelecto no llega, que no das de ti mismo mucho. Puedes darle la razón o no. Yo creo que no es así. Y por eso vamos a ver cosas luego complicadas, porque sé que tu intelecto sí que da para eso. Volvemos a la ecuación. 3 elevado a x al cuadrado menos 2x es igual a 1. Esto es una ecuación exponencial. Podemos plantearla de dos formas, que son la misma en el fondo. Una, apoyándonos en la inyectividad, que es lo que hemos comentado antes. Si yo llego a algo de este estilo, podré olvidarme de los 3 que sirven de base a la exponencial. Es decir, si llego a una igualdad de exponenciales de base 3, podré establecer la igualdad entre los exponentes por inyectividad y me podré quitar de encima los 3 que están en la base. Para eso hay que calentarse un poco la cabeza, pero no es difícil. ¿Por qué? Porque 1 se puede escribir como 3 elevado a algo. 1 se puede escribir como 3 elevado a 0. Entonces, si hacemos eso como primer paso, 3 elevado a x cuadrado menos 2x igual a 3 elevado a 0, con este truco, por decirlo de alguna forma, no es un truco porque es una operación aritmética corriente y correcta. Pues ¿qué consigo? 3 elevado a una cosa es igual a 3 elevado a otra cosa. Esos dos exponentes tienen que ser iguales, por lo tanto, que es lo que estaba diciendo. Gracias a esto, veo dos exponenciales de base 3 que me producen el mismo resultado. Los exponentes tienen que ser iguales, y eso es por inyectividad. Y es aconsejable que te lo escribas. Más que aconsejable, es obligatorio que te lo escribas. Escríbetelo, por inyectividad. Además, eso queda muy bien. Si en un examen dices, por ser iguales, tachamos los 3's, es posible que te quiten puntos. Si dices que es por inyectividad, es posible que te añadan puntos o que causes buena impresión, porque es conocimiento técnico, pero es un conocimiento técnico que debes saber. No estamos hablando de conocimientos avanzadísimos de arquitectura o de ingeniería, no, es un conocimiento acorde al nivel que tú tienes. Entonces, úsalo y úsalo con propiedad, con rigor. Tenemos que hacer las cosas con rigor, porque si no se hacen con rigor, se hacen de cualquier manera, y las cosas hechas de cualquier manera están mal hechas. Bueno, pues este ha sido el paso más importante, por eso había insistido antes tanto en la inyectividad, porque una ecuación que al principio me parece muy enrevesada, eso de tener la x en el exponente, pues digamos no nos gusta, nos parece lo más complicado, pues hemos conseguido reducirla a una ecuación algebraica, que en este caso ha quedado una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado muy sencilla, gracias a la inyectividad. Otra forma de hacerlo, pues directamente, si uno sabe, y tienes que saber, que 3 elevado a 0 es 1, tienes 3 elevado a una expresión que te da como resultado 1.
esta expresión tiene que ser igual a 0. Podríamos saltar directamente aquí diciendo, como sabemos que 3 elevado a 0 es 1, 3 elevado a otra expresión es igual a 1. Por lo tanto, el exponente tiene que ser igual a 0. Yo te aconsejo esta, porque esto es lo que vamos a utilizar más en las ecuaciones que siguen. Y luego por inyectividad. Muy bien, tenemos la ecuación x al cuadrado menos 2x igual a 0. Para resolverla no utilizamos la fórmula de la ecuación de segundo grado. Hay gente que se acostumbra a utilizarla siempre y dice, la a es 1, la b es menos 2 y la c es 0 porque no aparece, y utiliza la fórmula. No es aconsejable. Te llevaría a un resultado correcto. Por eso no vamos a ser inquisidores aquí y no pasa nada. Pero no esperan encontrarse la fórmula de la ecuación de segundo grado cuando tenemos una ecuación incompleta. Si tuvieses una ecuación completa, x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0, eso es una ecuación de segundo grado completa. Entonces, sí que puedes sustituir tanto a como b como c. Cuidado, a valdría 1 porque no veo nada, siempre puedo decir que x al cuadrado está multiplicada por 1. B valdría menos 3 y C valdría 2. Y entonces utilizo la fórmula y que me dé lo que me tenga que dar. Pero eso no es lo que tenemos aquí. No es lo que tenemos aquí porque no tenemos término independiente. Entonces esta ecuación se resuelve de otra forma. Se resuelve factorizando. Yo saco la x factor común. Compruebo que el factor común está bien hecho. Siempre puedes comprobar que lo has hecho bien. ¿Cómo? Haciendo el paso inverso, deshaciéndolo. A ver, x multiplicando entre paréntesis a x menos 2 es x por x, x al cuadrado, menos 2x. Correcto, lo hemos hecho bien. Sacamos x factor común. Un producto de dos cosas. Tenemos aquí dos cantidades, una llamada x y la otra llamada x menos 2. Eso representan números. Me dice que la multiplicación de ambos números es 0. La única posibilidad es que uno al menos de ellos sea 0. Porque si cojo dos números distintos de 0 al multiplicarlos no me va a dar nunca 0. Entonces, o bien x es 0 o bien x menos 2 es 0. Y esas son las dos opciones que tengo y las dos soluciones que me voy a encontrar. O bien x es igual a 0, en cuyo caso ya hemos encontrado una solución, o bien x menos 2 es igual a 0. Y entonces, despejando la x es igual a 2. La ventaja de las ecuaciones es que tú siempre puedes comprobar el resultado. No lo vamos a hacer siempre, pero lo voy a hacer ahora porque es sencillo. Cogemos el 0, lo sustituimos aquí. 0 al cuadrado, 0. Menos 2 por 0, 0. 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 es 1 si el valor x igual a 0 cumple la igualdad planteada al principio. Por lo tanto, es una solución válida. La segunda solución ha sido 2. Comprobamos. 2 al cuadrado, 4. Menos 2 por 2, que es 4. 4 menos 4, 0. 3 elevado a 0, 1. Efectivamente. Un valor es solución de una ecuación cuando cumple la ecuación de partida. Y en este caso, ambos valores la cumplen. Hemos encontrado dos soluciones a la ecuación exponencial que teníamos al principio. Y el problema está resuelto.